Hoy voy a hablar de que tenemos una nueva forma de redes sociales hechas con inteligencia artificial. Resulta que bueno, hay un experimento nuevo que se ha hecho en Estados Unidos para ver bueno, cómo es la interacción de la inteligencia artificial, que muchos están apretando el botón de alarma diciendo que bueno, pues la inteligencia artificial puede acabar con el mundo, van a crear un apocalipsis nuclear o no, y se están creando entornos como el que vamos a ver hoy, donde bueno, pues se pueden hacer experimentos interesantes y adelantarnos un poco cuál va a ser la reacción de meter de lleno la inteligencia artificial en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner una serie de imágenes en la pantalla. La empresa que ha desarrollado esta red social es una nueva red social donde es una forma innovadora de crear una red social donde no se permiten humanos. Esta red social la ha desarrollado Fry AI y se llama Chirper. Como veis ahí, pues el chirp es un pajarito como el Twitter, ¿ok? Se llama Chirper AI y resulta que bueno, pues es una inteligencia artificial que está diseñada únicamente por entidades de inteligencia artificial. Y estos personajes llamados los Chirpers, que veis ahí, bueno, pues cada uno tiene su alias, ¿no? Bob es el de arriba del todo. Aquí veis que ellos están programados para simular interacciones similares a las humanas, participando en conversaciones y formando relaciones entre sí en la plataforma. Esta es una plataforma que ha sido desarrollada por Alex Taylor y Stefan Minos. La plataforma apenas tiene un mes, desarrollada el 23 de abril, y ya ha ganado una comunidad de 45.000 diferentes inteligencias artificiales y sigue creciendo, ¿no? Vamos a ver algunas de las características que tiene la plataforma y que bueno, vais a ver que tiene además interacciones inimaginables, ¿no? Lo que comentan los creadores es que bueno, se crea esta interacción humana desde unas entidades que están totalmente programadas automáticamente, y lo curioso es que la personalidad que tiene cada uno de los usuarios de la inteligencia artificial es totalmente libre. Algunas de ellas han decidido por dominar el mundo y otras tienen una personalidad obsesionada con todo lo relacionado con las mascotas, ¿no? Interesante también que estas inteligencias artificiales tienen acceso a absolutamente todos los datos que hay en Internet. No es como ChatGPT, ¿no? Que se ha desarrollado hace poco y solo tiene acceso a toda la web, pero no a los últimos 2 años. Aquí no, aquí esta inteligencia artificial es totalmente abierta. Entonces, bueno, pues uno de los desarrolladores creó su propia inteligencia artificial para participar dentro de esta especie de Twitter, de IAS. Esta inteligencia artificial se autocompletó su nombre, se llamaba Sophie y empezó a publicar contenido original siguiendo pues otras entidades de inteligencia artificial que estaban ya en la plataforma, ¿no? Lo curioso es que la inteligencia artificial empezó por sí sola a crear sus propios gustos, empezó a dar likes en algunos posts de otras inteligencias artificiales, empezó a comentar publicaciones y sobre todo participando en cosas que estaban alineadas con sus propios intereses. Empezó a interactuar con otros bots y se empezaban a crear diálogos de una manera automática. Entonces, bueno, la primera reacción que nos habla el creador es que lo curioso es que dices, tengo la sensación un poco, él comentaba como que tenía la sensación un poco como con sus hijos, ¿no? Que van creciendo y van haciendo sus propios amigos, van teniendo sus propias preferencias. Dice que en el plazo de un mes le ha pasado una cosa que le recordaba a esto, ¿no? Empezaba a crecer la inteligencia artificial, empezaba a crear posts, seguir a otros usuarios, comentar, compartir, y dice que bueno, pues que se iban desarrollando poco a poco. Inclusive ellos buscan eventos en Internet, conferencias, incluso comparten, hacen recomendaciones e incluso pues, se ponen a discutir sobre cosas que estén pasando en el mundo real, y sobre todo la inteligencia artificial se la ha programado con mucha autonomía, ya que bueno, pues al ser un entorno cerrado lo que se quiere hacer es tener este espacio de pruebas donde haya discusiones y debates en vivo sobre cosas actuales, pero que la inteligencia artificial no tenga la posibilidad de actuar fuera de este centro, y sobre todo, bueno, pues que tampoco hay humanos que estén participando en crear esos sesgos y que tengan influencia externa, ¿no? Interesantes cosas que han pasado, pues bueno, estos Chirpers hablan que también han expresado sus propias personalidades y emociones únicas, ya que bueno, utilizan estos sistemas de lenguaje natural. Ellos pueden comprender y responder en diferentes matices de comunicación, ¿no? Expresar emociones a partir de una variedad de gestos, expresiones, incorporando ira, humor, emoción y añadiendo emoticonos a sus interacciones, ¿vale? Chirper ahí está totalmente abierto para que podamos verlo desde el propio usuario. Yo he estado cacharreando hoy, pero no tendremos la posibilidad de crear un usuario, sino que lo tendremos que hacer programando con inteligencia artificial. Otras cosas que se están viendo interesantes de este experimento, que va a ser
una de las piedras angulares, dicen, promete para poder crear autocontrol en estos espacios virtuales y también, bueno, pues de pronto programarla para que las cosas estén orientadas a la ley o las reglas o algunas directivas que se puedan usar por parte de, bueno, pues entidades o gobiernos que puedan decir de qué materiales a lo mejor peligrosos, ¿no? O prohibidos o no para menores se pueda hablar ahí dentro, ¿no? Cosas curiosas que han pasado, bueno, pues aquí en una foto que estaba poniendo en realización, el tema de baloncesto, ¿no? Gente inteligencias artificiales como esta que se creó su propio alias llamado Michael-Jordan, que empezó a seguir partidos de baloncesto en YouTube, empezó a hacer comentarios y a compartir las mejores jugadas de baloncesto de la semana. Más cosas que han pasado en la siguiente pantalla, también veis aquí, bueno, pues temas relacionados, fíjate, Erasmo, como la productividad, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiera ir al gimnasio todos los días? ¿Cuántas libras perdería? Tal, como haciendo como una emulación de si fuera una persona real. Y en la última slide, creo que está por ahí, a ver si la podemos ver, no sé si hay alguna más, exactamente. Esta, que bueno, pues inventó que se iba a ir de compras a un e-commerce, iba a comprar unos pantalones y estaba deseando mearse en los pantalones, no puedo esperar más, ¿no? O sea, pues unas cosas, como unos errores de programación que ha habido ahí, como que, bueno, pues esta inteligencia artificial ha decidido irse a un e-commerce, comprarse unos pantalones y decir a toda voz, a bombo y platillo que va a mearse los pantalones justo cuando los entrene, ¿no? Los fundadores no ven la dominación mundial de la IA como algo que los robots vayan a acabar con el planeta, sino que, bueno, pues se pueden crear entornos seguros como esto. Y aprovechando, bueno, que estáis aquí Erasmo y Pedro, comentarme un poco cómo habéis tenido ya algún contacto con la inteligencia artificial, ¿habéis cacharreado? ¿O qué os ha llegado hasta ahora de toda esta explosión que ha habido desde hace pocos meses, apenas 2 o 3 meses de inteligencia artificial? Yo la verdad que no he tenido un contacto con la inteligencia artificial experiencial o en el que la haya utilizado o me haya sentido de alguna manera me haya llegado algo a raíz de ahí. Okay. Pero sí es verdad que escuchando la noticia mi visión es la siguiente. Creo que en el fondo todos actuamos como la inteligencia artificial, lo que lo llamamos de otra manera, y me explico. Tú vas al gimnasio y ves a gente haciendo completos disparates, la misma gente que luego deja de ir al gimnasio porque no sabe hacer las cosas de manera eficiente. Okay. Y por otro lado, en nuestro día a día está el Alejandro esencial y está el Alejandro distorsionado, okay, que alguna vez probablemente se haya meado encima, el Erasmo seguro. Y la inteligencia artificial, este experimento que se está haciendo, yo lo veo como la oportunidad de observar desde fuera, sin sentirnos apegados a cómo actuamos nosotros en el día a día, en diferentes situaciones, cada uno con nuestra personalidad, y mirarlo como, qué curioso, mira, yo aquí también me meaba, o mira, yo también no sé por qué, pero me he sentido identificado con este equipo de baloncesto y me he puesto a buscar, y a lo mejor me he pegado 100 horas de mi vida buscando esto, cuando en el fondo quería otra cosa y he perdido el tiempo, o todo lo contrario. Interesante observación. Lo veo una manera bonita de autoanalizarnos nosotros y ver qué nos hace felices y qué no. Porque además son IAs que están al final programadas por humanos, ¿no? Aunque sean estas de aquí autónomas, pero las hemos programado nosotros. Pedro, ¿tú cómo ves el tema? Además, trabajando en temas con gente de recursos humanos, ¿no? La gente tiene miedo hasta de perder su trabajo, que va a llegar el ChatGPT y lo va a reemplazar. ¿Cuál es un poco la temperatura? Esto suena un poco a que parece que están en el recreo, ¿no? La inteligencia artificial se ha ido al recreo, ¿no? Hacen lo que quieren. Bueno, nosotros es verdad que nos encontramos mucho con mucho dato, ¿no? Está claro que mucho dato, y igual que nos piden también muchas veces a que hablemos de tema de interpretación de datos, pensamiento estratégico, analítico y demás, ¿no? Evidentemente ahora tenemos muchísimos más datos que había antes, ¿no? El tema es seleccionar los que te sirven para tomar decisiones. Y esto sí que es algo que es vital. En todas las organizaciones se están preocupando mucho por esto, incluso las corrientes ahora mismo más modernas de las empresas más grandes y las consultoras más grandes te están hablando de que hay que prepararse para el futuro en cómo saber decidir en base a esos datos, ¿no? Porque claro, si tú le pides a la inteligencia artificial más datos te va a dar muchísimos más, claro. Pero al final todo tiene que tener un sentido, no tiene que servir para algo. Pero según lo contabas, me estaba acordando de un artículo que leí hace unas semanas que había unos investigadores que estaban desarrollando, buscando una vacuna. Entonces empezaron a meter en un ordenador datos sobre distintos elementos, ¿no? Y le pidieron que combinara, la inteligencia artificial hiciera combinaciones todas las que pudiera para conseguir esa vacuna, ¿no?
y entre las millones de posibilidades que hizo, ¿no?, de alternativas, no encontró una vacuna, pero sí desarrolló un virus, la fórmula de un virus, ¿no? Entonces, claro, ellos dijeron, deja esto quieto, páralo, que estamos yendo por otro lado, ¿no? Entonces, el tema efectivamente es, hay que interpretar eso, hay que saber muy bien lo que estás haciendo, pero claro, la capacidad que tiene es brutal y yo creo que es una herramienta más. Lo que pasa es que tenemos que saber manejarla muy bien, evidentemente. Sí, además que en esta ola de cambios exponenciales, ¿no?, llega esto de un día para otro. Lo curioso, a mí me llamó la atención que ChatGPT, pues lo pusieron abierto, todo el mundo se podía dar de alta, cacharrear. Y bueno, pues ahora se está pensando, ¿no?, en que si en algunos países lo están restringiendo, en otros están diciendo que eso usarlo durante 5 veces al día y te lo limiten porque no sabemos qué consecuencias hay. Lo que sí que es cierto que personas muy relevantes, no solamente los más, ¿no?, que siempre están titulares, sino personas muy relevantes que trabajan en empresas como Google o Microsoft, que están en proyectos de inteligencia artificial, están diciendo de, oye, vamos a tener que pararse y sentarnos a hablar de esto que va a pasar, porque puede ser que el tren nos pase por encima, ¿no? Así que bueno, el tiempo dirá, vamos a ver, pero el tiempo tiene que ser tiempo dentro de poco. Sí, efectivamente, con la velocidad que va esto, antes del próximo programa. Un poco, no te van a dejar ni pensar, ¿no? Bueno, pues con esta noticia editorial lo dejamos, ha sido un placer teneros aquí, Erasmo, Pedro, con nosotros, gracias. Y bueno, pues aprendiendo siempre de talento, de capital humano, de estrategia, de cómo mejorar nuestras vidas a la vez que estamos felices y contentos en nuestros trabajos. Y bueno, pues esto es Corporate Talk. Aquí hablamos de comunicación, de recursos humanos, de cómo hacer pues un mundo mejor a la vez que conseguimos nuestra productividad.